Hola, buenos días queridos alumnos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente. Su profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy denominado La historia y la guerra en el mundo actual, cual pertenece a la materia de historia de primer grado de secundaria, cuyo eje temático es la formación de los estados nacionales. El aprendizaje esperado es que el alumno analice qué es la historia, cuál es su función social y que reflexione sobre la guerra en el mundo actual. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué es la historia? Históricamente los seres humanos nos hemos preguntado de dónde venimos, quiénes somos. Al tratar de responder estas interrogantes, los seres humanos de la prehistoria dejaron vestigios en cuevas a través de pinturas rupestres. Para el año 3000 a.C. desarrollaron la escritura y con esta pudieron dejar registro de todo su acontecer diario. Sin embargo, para poder entender qué es la historia, deberás primero diferenciar entre historia con H mayúscula e historia con H minúscula. La historia con H mayúscula es la materia de estudio, la ciencia que estudia el pasado de manera científica, mientras que historia con H minúscula son los hechos diarios del hombre, lo que tú haces, lo que yo hago. Es decir, estos constituyen el objeto de estudio de la historia. La historia viene del griego histopia, que significa historia, es decir, investigación. Un concepto más completo sería: la historia es la ciencia social que se encarga del estudio científico del pasado. Pero nos preguntamos, ¿para qué sirve? La historia es un arma de conocimiento que nos permite conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tiene varias funciones, entre las que podemos destacar la de dotar de identidad a un pueblo, a un grupo o a una nación. La recuperación del pasado, que es su principal función. La creación de valores sociales compartidos, así como la cohesión social. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué relación tiene la historia con las guerras? A través de la historia han existido cientos de guerras. Muchas de ellas han marcado el rumbo de nuestro mundo actual. La guerra en el mundo actual. ¿Qué es una guerra? Es un conflicto generalmente armado, en el que intervienen dos o más partes. Estos pueden ser países, personas o grupos. Mientras que un conflicto armado es cuando un Estado internacionalmente reconocido decide emplear la fuerza armada contra otro. Ahora veamos un ejemplo. La guerra de Siria, que comenzó en el año 2011 y que actualmente está vigente, tuvo como causas principales el intento de grupos yihadistas y de la oposición siria apoyada por Estados Unidos y sus aliados para derrocar el régimen de Bashar al-Assad, al que acusaban de falta de democracia, represión y corrupción. Las consecuencias de esta guerra son millones de muertes y asesinatos, el estado de inseguridad en el que viven los pobladores, la tensión militar entre los diferentes países, la xenofobia, así como la migración de millones de refugiados, como podemos observar en la imagen. La trascendencia de este conflicto armado es la posibilidad de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Finalmente, no olvidemos que las guerras tienen fines políticos, económicos y sociales. Bien, espero haberte aclarado algunas dudas sobre el tema. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. La historia es la ciencia social que se encarga del estudio científico del pasado. Esta nos sirve para preservar la memoria histórica, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es decir, la historia del hombre. La guerra se entiende como un conflicto bélico entre dos o más partes, personas, grupos o países. Las causas de una guerra son los motivos por los cuales inicia este conflicto, mientras que las consecuencias son los resultados
de ese conflicto. Y la trascendencia es el impacto que tiene en nuestras vidas. Bien, ahora es momento de que realices tus actividades de reforzamiento, para lo cual deberás realizar lo siguiente. 1. Anota en tu cuaderno qué es la historia. 2. ¿Para qué sirve? 3. ¿Cuál es su función social? Y contesta cada una de estas 3 preguntas. En la segunda parte de las actividades deberás anotar en tu libreta qué son las guerras y responderlo. Y por último, investigar un conflicto armado, sus causas y consecuencias. Para ello, te puedes servir de tu libro de historia en las páginas 17 y 18. Realízalo como en el ejemplo. Hasta pronto, mucho éxito en tus actividades y las espero en el grupo de WhatsApp. Hasta luego.